Hay tanto que analizar en nuestra sección Voces del Poder que hoy compartimos con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Marco. Buenos días, muchas gracias. Y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto República, también nos acompaña. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, es el día de la cocina chilena, así es que hay que hacer al tiro, que hay que tomar posición. Plato chileno favorito, Marco. Sí, a mí me gusta el charquicán. El charquicán es uno de los platos más, digamos, es muy sencillo, pero tiene cosas que lo hacen atractivo. ¿Con huevo o sin huevo? Con huevo, pero se puede comer en invierno y verano. O sea, es un plato de todo el año, así que me gusta mucho el charquicán. Y reponedor, como que te hace cariño el charquicán. Sí. Yo voy por el pastel de choclo. Ah, pastel de choclo. Tercer voto esta mañana. Somos tres, sí. Que es insuperable, así que tiene todo lo bueno. Harta cosa rica, harto plato rico en la cocina chilena. Que seguramente va a ser parte en alguna instancia aquello de la chilenidad y sus símbolos de las campañas presidenciales que se están fraguando. Y con esta sorpresa que da anoche Francisco Chaguán, después de que Renovación Nacional proclamó con un 84% de los votos de su Consejo General a Evelyn Matei, hace buen rato ya como candidata presidencial, pero que se muestra, aquí lo dijo en el canal, disponible si es que la candidata lo necesita o si el partido lo requiere. Sí. De participar en la primaria. Para fortalecer la candidatura. Exactamente, para fortalecer la candidatura. ¿Cómo lo ves, José Francisco? ¿Suma o resta? No lo sé. No lo sé, pero me parece que es tarde. O sea, independientemente del análisis que se haga, es que, claro, cuando ya el propio partido ha proclamado una candidata, cuando esto se dice a 2 semanas antes de inscribir las primarias, pareciera que es un poco tarde y es como manotazos de ahogado. Es decir, en ese sentido, me parece que resta al mostrar improvisación. Improvisación más que por parte de Francisco Chaguán, por parte de la coalición. Y eso es lo que a mí me parece grave, que es que en fondo estirar el chicle lo máximo para ver qué cosa puede resultar o qué cosa no puede resultar según la circunstancia. Pareciera que no hay una planificación, una estrategia de qué es lo que a priori fortalecería la candidatura, más que recurrir a lo que tenemos a la mano para tener un desempeño razonable y no perder la oportunidad de ir a una primaria, que yo creo que siempre es una buena oportunidad. ¿Marco? Sí, y yo creo que es la expresión más evidente de la desesperación que hay en ese bloque, en la oposición, por la imposibilidad de poder concretar un proceso de primaria. Yo creo que todo lo que hemos visto, y seguramente vamos a ver de aquí hasta el 30, son este tipo de expresiones de vamos a insistir, vamos a llamar acá y se vamos a llamar a casa, a pesar de que han dicho en reiteradas maneras que no. Lo de demócratas no tiene viabilidad por el tema, ¿no es cierto?, de que la inscripción del partido no permite tener una candidata para presentarla. Y por lo tanto ahora lo de Chaguán es expresión de yo creo, un intento desesperado por parte de la oposición de poder concretar este proceso de primaria, ¿no? Ellos entienden que al otro lado hay una primaria que también está siendo muy complicada, se ha complicado la primaria del frente, pero esa primaria del frente es la que genera noticias, es la que genera conversación, es la que genera interés de la opinión pública por saber qué es lo que está pasando ahí, y eso evidentemente para los candidatos es muy importante, que se hable de ellos. Ya vamos a hablar de la primaria del oficialismo, pero ¿por qué sería complicado para Chile Vamos y para Evelyn Matei en particular que no hubiese una primaria, Marco? Porque quedan fuera hasta el 29 de junio, ¿no?, de la conversación política. La conversación política se trata de la disputa de la primaria. Los medios de comunicación van a hablar de eso, la gente va a estar interesada y comentando respecto de eso. Va a haber debate, el despliegue de los candidatos por el país, ¿no es cierto?, la activación de las maquinarias de los partidos políticos. Entonces, eso es la política de alguna manera. Plano, y claro, y tú al no participar de este proceso, le pasó a quienes hoy día están en el oficialismo también, cuando no han sido capaces de hacer primaria, se quedan fuera de la conversación. Y eso es lo que en política es relevante, porque sabemos que en política son importantes los climas de opinión, y los climas de opinión se alimentan de lo que dicen y de lo que hacen los actores políticos. Al no haber opinión o estar en un plano distinto, evidentemente dejan de ser relevantes para la opinión pública, y estamos hablando de 2 meses largos, mayo y todo junio, en que la conversación se va a tratar de lo que pasa en el oficialismo y no en la oposición. Yo, para agregarle pelos en la sopa al análisis, es que finalmente aquí tampoco hay recetas mágicas, en el sentido de que los partidos de las coaliciones ven lo que ha pasado, no sé, en la última elección, y por un lado dicen, miren, Chile Vamos puede hacer una primaria como la que ganó Sebastián Sichel, pero finalmente el que termine pasando a segunda vuelta es alguien que no fue a unas primarias, y Sebastián Sichel terminó cuarto en la elección. Por el otro lado, uno puede decir,
en el lado del oficialismo, a Gabriel Boric le funcionó ir a primaria, y de hecho las primarias convencionales del socialismo democrático más bien salieron bastante mal, y eso trajo que Yanna Proboste saliera ya quinta en la elección, en la primera vuelta. Por tanto, es difícil saber a dónde apostar, porque en la primaria también se dan lógicas que a veces no son tan deseables para las candidaturas. Es que es un debate más bien fratricida, donde hay ciertos cuchillos largos más bien dentro de las coaliciones, y la posición de las coaliciones, creo que en particular de Chile Vamos, hoy día es frágil cuando está siendo emplazada por una nueva coalición, un nuevo grupo más a la derecha. Por tanto, todo ese movimiento que pudiera haber dentro de la coalición podría generar cierto revuelo momentáneo, pero terminar siendo fatídico para la elección presidencial o para el futuro de la coalición, por ejemplo. Ya, pero la pregunta que uno se hace respecto de lo que pasa en la oposición a estas alturas es si sirve armar una primaria para que ocurra lo que Marco dice, o para evitar que ocurra, digamos, que queden Evelyn Matei en un plano tan desfavorable hasta junio. Es si vale la pena hacer una primaria con Carter y eventualmente si Chaguán ahí podría cumplir un rol, porque lo otro ya está desahuciado, o sea, lo otro no va a ocurrir, sobre todo porque además han anunciado pacto parlamentario, claro, los republicanos, los socialcristianos y los libertarios. Sí, no, yo creo que el recelo con la primaria con Rodolfo Carter en particular, y esto probablemente desde la coalición no lo van a decir, pero ese no es mi rol, así que puedo decirlo, es que temen a que sea una primaria fratricida, es que lo que diga Rodolfo Carter pueda afectar o herir gravemente a la candidatura de Evelyn Matei. Aquí yo creo que más allá de si es independiente, si no es independiente, si militó o no militó en un partido, yo creo que eso es parte de un proceso como para descartarlo o no descartarlo, pero al final, el tema de fondo es que quizás Rodolfo Carter ha sido algo impredecible en su comportamiento, sobre todo en las declaraciones respecto a la candidatura de Evelyn Matei, y el susto es que ese conflicto termine generando una herida grave cuando finalmente saben, o al menos en lo que hoy día dicen la encuesta, Rodolfo Carter hoy día no tiene ninguna posibilidad. Entonces, como no tiene nada que perder, puede tener un muy buen posicionamiento para una elección parlamentaria. La pregunta es, ¿vale la pena la candidatura senatorial o parlamentaria de Rodolfo Carter para sacrificar la candidatura presidencial? Me parece que en esa ecuación hoy día la coalición se inclina, ¿por qué no? Marco. Sí, efectivamente en el suma y resta, hoy día lo que tiene que pensar Evelyn Matei, porque Kass y Kaiser ya resolvieron lo que van a hacer, pero Evelyn Matei tiene que pensar en cómo sobrevive particularmente estos 2 meses sin primaria, ¿no? Ese debe ser su principal objetivo. Y ahí ustedes entrevistaban antes a la secretaria general de Renovación Nacional, que planteaba, ¿no es cierto?, los despliegues que van a hacer durante la campaña, los temas en la agenda. Pero evidentemente es inevitable que la conversación no se trate de Evelyn Matei, ¿no? Y se va a tratar probablemente de la pugna que haya entre Toá, Jara, Vinter, Bodano, y eso es lo que va de alguna manera a generar la noticia. Y por lo tanto, en política siempre es mejor que hablen de ti a que no hablen, ¿no? Y ese fenómeno evidentemente es el que vamos a comenzar a observar. Aquí hay una imposibilidad un poco característica, creo yo, de la derecha, vamos a decirlo así, de la dificultad para anteponer agendas personales, egos personales por sobre lo colectivo, ¿no? Porque, claro, aquí lo que debería haber es un proceso de primaria. Evidentemente tienen razón los que plantean eso, porque hubiera sido más lógico que la oposición enfrentara con un solo candidato o candidata una elección que, como sabemos, y todo el mundo lo ha dicho más de una vez, está abierta todavía, no es una elección cerrada, y por lo tanto se requería un candidato de esas características. Pero ante ese argumento, Andrea Valladares decía, bueno, acá el mérito está en que emerge un liderazgo súper potente como el de Evelyn Matei y rápidamente 3 partidos se cuadran detrás de ella. O sea, eso como un logro importante y una muestra de su liderazgo también. ¿No tiene un punto ahí, Andrea? Lo que pasa es que el de Matei era un liderazgo que venía instalado ya hace bastante tiempo, ¿no? O sea, no surgió otro candidato en ese sector cuando lo intentó hacer Chaguán, ¿no? Que intentó que Renovación Nacional llevara un candidato propio, no le resultó. No tuvo la firma. La vez pasada también, en el año 2021, cuando estaba Mario Desbordes por Renovación Nacional, estaba Sichel, estaba
Briones, exactamente. A pesar de que fue una primaria con más nombre, evidentemente tampoco tuvo tracción importante, porque claro, ahí se anteponen la agenda y los discursos personales por sobre lo colectivo. Ese es un problema que tiene la oposición, y de cara a una elección que, como digo, no está resuelta, es una cuestión que tienen que pensar. Lo que pasa es que Kaiser y Kass ya tomaron su decisión, están quemando sus naves, a pesar del pacto que habrían dado, o el preacuerdo que habrían dado a conocer ayer, que hay que ver si dura hasta el 18 de agosto, porque ellos pueden declarar que hay una voluntad de ponerse de acuerdo, pero no sabemos si eso se mantiene hasta el 18 de agosto, que es el plazo final para inscribir candidaturas presidenciales y parlamentarias. Por lo tanto, todavía hay un test de prueba para este pacto que se está intentando entre ellos dos. O sea, hemos visto morir pactos al momento de la inscripción, así Totalmente. que eso puede pasar. Oye, y hablemos de lo que pasa en el oficialismo con esta imagen de la expresidenta Bachelet con todos los candidatos y la posición en la que está la democracia cristiana. Estuvo anoche Alberto Undurraga acá en Tolerancia Cero y la excusa que se había dado ayer para su ausencia, porque la presidenta Bachelet lo había invitado, es que estaba en una actividad en Curicó. Pero dijo que si hubiera estado en Santiago igual no hubiese ido a la reunión con Bachelet. Está defendiendo como la distancia o la barrera sanitaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista, da la impresión Alberto Undurraga, y que si la primaria la gana Jara o Winter, va a ir a la primera vuelta sí o sí, pero que si gana Toabo Bodanovich podría conversar con ellas de bajarse. ¿Qué les parece la actitud del candidato de la ADC? Bueno, ahí hay dos cosas que a mí me parecen relevantes. La primera es que el rol de un partido tiene relevancia al momento de definir las candidaturas presidenciales, pero hay un historial detrás que tiene que respaldar ese actuar. Me refiero a que el rol de la democracia cristiana, con el gobierno que hoy día tiene las condiciones que supuestamente son intransables o líneas rojas para construir una candidatura hacia el futuro, hoy día ya tienen un pololeo bastante cercano con el oficialismo sin que eso haya mermado a propósito de que esté presente el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es decir, hay personas cercanas a la democracia cristiana que hoy día están en el gobierno, hay personas, o sea, hoy día si uno analiza las votaciones en el Congreso, las votaciones de la democracia cristiana se parecen mucho a las del oficialismo y por tanto como hacer este acto como de gran línea roja respecto a el Partido Comunista con el Frente Amplio cuando hoy día ya están en el gobierno, me parece que es una cuestión más comunicacional que real. Se le recordaba que estuvo por el apruebo además Alberto Undurraga. Claro, entonces, es decir, han perdido todas las oportunidades para desmarcarse y hoy día lo están haciendo a última hora para buscar un efecto electoral que finalmente es intentar conquistar un espacio que hoy día presumiblemente está vacío, pero que no han hecho toda la pega anterior para que ese cambio de posición sea verosímil, sea creíble. Y por eso no es creíble que haya tenido que no ir a la reunión por un viaje a Curicó, si Curicó no está a 3 vuelos de distancia. Está Williams. Claro, exactamente. Entonces, claro, son señales, una señal dura con respecto a la expresidenta Bachelet también, cuando era una invitación que no implicaba un compromiso, cuando finalmente han actuado de forma distinta durante todo este tiempo. ¿Cuál es la encrucijada para la ADC, Marco? Bueno, el problema es más estructural en la democracia cristiana. Es un partido que viene a la baja, ya dejó de ser relevante como colectividad y se enfrenta entonces a esta tensión que normalmente se da entre intereses opuestos, porque la directiva y una parte del partido tiene intereses y los parlamentarios tienen otros intereses. Veíamos que el diputado Eric Aedo, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, también planteaba, ¿no es cierto?, sobre lo complejo que es para una elección de parlamentarios no tener un pacto, ¿no es cierto?, que les permita y viabilice su elección o reelección en el caso de ellos. Su supervivencia incluso, su supervivencia, ¿no? Exactamente, sobre todo si que sigue avanzando la reforma política que se habría aprobado ayer en el Senado, ¿no es cierto?, que establece un umbral bastante alto, ¿no es cierto?, el 5% u 8 diputados para mantenerse como colectividad. En la medida que eso avance, evidentemente, esto complica aún más a partidos como la democracia cristiana, que tienen que hacer este tipo de definiciones. Ellos tienen que maximizar su rendimiento electoral. El presidente y diputado Undurraga piensa que
manteniendo a firme una candidatura que después pueda negociar. Lo que pasa es que él abrió esa posibilidad también, ¿no? Si es Toá o Bodanovich, nos abrimos la posibilidad de la negociación. No lo dice explícitamente, pero queda ahí dando bote. En circunstancias que, si ocurre lo contrario, es decir, si quienes ganan esa primaria son Vinter o Jara, evidentemente él llegará hasta el final con una posición, porque, claro, la pregunta es qué podría pasar con ese electorado moderado, el electorado, ¿no es cierto?, que no está muy politizado. ¿Cuáles son los nombres que podría interesarles desde el punto de vista presidencial? Y sobre todo donde todavía hay un anticomunismo bien patológico en la sociedad chilena, ¿no? Todavía sigue habiendo un fuerte rechazo, especialmente en las generaciones de 50 hacia arriba, probablemente 50 hacia abajo es menos evidente, pero evidentemente eso entonces es lo que lo lleva a intentar maximizar un rendimiento electoral en lo que pueda decidir la democracia cristiana. José Francisco, sobre esto, y nos vamos a la pausa. El gran problema que tiene el oficialismo hoy día es que todos tienen tejado de vidrio en esta materia. Es decir, el Frente Amplio no se puede quejar, ni de la democracia cristiana, ni el socialismo democrático, que no tienen afán de colaborar o de ir juntos, cuando fue el propio Frente Amplio el que antes de la inscripción de las primarias dejó pagando ahí al socialismo democrático, vetando al PPD, es decir, al corazón del socialismo democrático, por una cuestión bastante puntual, donde finalmente después de la elección tuvieron que unirse. Entonces, ¿quién le va a pedir explicaciones o a la democracia cristiana o al socialismo democrático que quieren hacer algo distinto? ¿Quién lo emplaza? Yo creo que la única figura fue la presidenta Bachelet, pero ese liderazgo puede ser bastante frágil a la hora de tomar determinaciones electorales, que finalmente es lo que va a importar. En qué lista parlamentaria van, quiénes van a ser las candidaturas, y ya no tanto este testimonio de tantos candidatos que finalmente no tienen ninguna opción y que están ahí, no sabemos por qué. Nos vamos a ir a la pausa, ¿les parece? Y al regreso vamos a hablar de la crisis de seguridad en los estadios a propósito del cierre del plan Estadio Seguro, el primer gran desafío para el nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Pausa y seguimos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Vivimos tiempos complejos, atravesamos múltiples crisis y las soluciones requieren de la participación de diversos actores. Por primera vez en Hélice hemos reunido a la academia, al mundo privado y al mundo público a dialogar en una mesa y pensar juntos el futuro posible. Acompáñanos en Hélice, encuentros que construyen futuro. El IMASEC de febrero fue de 0,1%. Francisca Bahamondes te explica la importancia de este indicador económico. El índice mensual de actividad económica es un indicador elaborado por el Banco Central que mide la evolución de la economía del país en el transcurso de un mes. Es una síntesis de los niveles de actividad de todos los sectores productivos y para eso utiliza distintas fuentes de información, lo que lo convierte en un insumo clave para la estimación del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si el IMASEC sube, significa que en ese periodo hubo mayor producción de bienes, mayor consumo de servicios o más ventas del comercio en comparación al mismo mes del año anterior, que es el punto de referencia con el que se estima el indicador. Todo eso equivale a un mayor crecimiento económico. Si por el contrario el IMASEC baja, es una señal de una economía más decaída. ¿Y en qué se traduce todo esto? Por ejemplo, los empresarios pueden decidir si es que invierten más o menos y también pueden ver si es que están en condiciones de contratar más mano de obra de acuerdo a estas proyecciones. Por otra parte, los inversionistas del mercado financiero también lo utilizan para determinar el precio de distintos activos y además puede influir en los movimientos de la tasa de interés. Recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas para estar siempre informado. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Bien, estamos de vuelta. 3 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Seguimos en Voces del Poder junto a Marco Moreno y José Francisco Lagos en nuestro panel para el día de hoy. Y como lo adelantábamos antes de la pausa, queríamos hablar sobre lo que está ocurriendo en materia de violencia en los estadios y la señal que da el gobierno también
con el cierre del plan Estadio Seguro. 4 gobiernos alcanzó a estar vigente este plan, creado en el primer gobierno del presidente Piñera, pero bien criticado, muy cuestionado también. Este aparece como uno de los primeros desafíos, Marco, para el ministro Cordero, además. Sí, y expresa la mala, yo diría, idea que tienen muchas veces los gobiernos de que trabajan por soluciones, no por problemas. La solución es cerrar este plan, este programa. Se va a reemplazar por un departamento que existe en el Ministerio de Seguridad Pública, que va a estar a cargo de los eventos, no solamente deportivos. Espectáculos masivos, de eventos masivos. Claro, donde no hay todavía una jefatura, donde no hay un lineamiento claro. Entonces, claro, trabajar por soluciones significa intentar resolver el problema puntualmente, pero no hacerse cargo de las causas que están llevando a este problema. O sea, no hay, digamos, un planteamiento respecto de la responsabilidad de los clubes deportivos, de las sociedades anónimas que están metidas ahí. Es decir, intentar resolver esto es cambiar una institución por otra, creyendo que con eso vamos a resolver el problema. No lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una ilusión respecto de que cerrando este programa y abriendo otro, ¿no es cierto?, que no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer todavía, vamos a resolver un problema. Yo creo que no es hacerse cargo de lo estructural y de las causas que están de fondo. En la medida que no nos hagamos cargo de eso, vamos a seguir trabajando, como digo, por soluciones, no por problemas. Ahora, igual el ministro alguna señal tenía que dar, ¿o no?, frente a la tragedia del Monumental, frente además la contingencia, lo inmediato. Hay un partido, entiendo, el jueves, esta semana hay un partido, entonces las soluciones estructurales toman mucho más tiempo. ¿Consideras tú como Marco que quizás es no quiero poner palabras en tu boca, pero un anuncio efectista más que efectivo? Sí, estoy muy de acuerdo, entre otras cosas porque cuando se cierra un plan uno espera una alternativa, ¿verdad? Y aquí no vemos una alternativa. Cuando nosotros nos preocupamos, en el caso de los eventos masivos, pero en particular del fútbol con las barras bravas, cuando nos preocupamos del estadio ya estamos harto tarde en el problema, porque ya vinieron cometiendo delitos a camino al estadio, no solamente asaltando en la entrada del estadio, sino que se toman micros y desvían los recorridos para que lo lleven al estadio, obviamente las destruyen. Son asociaciones ilícitas donde hay mucho narcotráfico, donde incluyen menores de edad cometiendo delitos para probarse su valentía o no valentía para pertenecer a ella. Entonces, claro, nos podemos preocupar. Hay una discusión relevante si es que es necesario que entre la fuerza pública al evento mismo, pero esta discusión estamos 2 años atrás. 2 años atrás del problema. O sea, las personas que están involucradas en este tipo de delitos, de partida, no son punibles, son menores de incluso 14 años. Y eso hay que hacerse cargo de una forma más bien omnicomprensiva, que a veces es más fome, es más lento y todo, pero es más efectivo en torno al problema. Si hoy día uno va a un estadio a ver un partido de fútbol, es un mal espectáculo sin consigna, sin haber partido el partido, valga la redundancia, sin haber empezado el partido. ¿Por qué? Porque la experiencia es mala, porque no van las familias, porque uno siente peligro, porque el ambiente es inseguro, porque los vecinos no están felices, se nota. Uno es acarreado como un ganado si es que va a un partido de fútbol y eso finalmente termina sacrificando la experiencia misma del estadio. Sí, o sea, el punto es la responsabilidad política o cómo esta cuestión, que es por lo menos hace 30 años la venimos viviendo, genera también esquilas en el manejo político de esto, y ningún gobierno ha sido capaz de resolverlo. Entonces, pareciera que hay una falta de voluntad o una falta de coraje para ponerle el cascabel al gato en esta cuestión, porque hay intereses muy creados, digamos, muy fuertes. Ahora, lo que la teoría nos dice es que cuando se produce una ventana de oportunidad para diseñar una política pública, y este es el momento de la ventana de oportunidad, porque hay un problema, ¿no es cierto? Hay la voluntad política, podríamos decir, de la clase política, del gobierno, del parlamento, de que esto no puede ser, y de la opinión pública. Y por otro lado, hay proyectos, propuestas, soluciones. Lo que uno esperaría es que esa ventana de oportunidad, cuando se abre,
¿no es cierto?, sea aprovechada justamente para encarar el tema, como dices tú, Carolina, o sea, nos vamos a demorar un poco más de tiempo, pero los gobiernos tienen que ser, o los líderes tienen que ser capaces de ofrecer soluciones, no solamente para el corto plazo, sino que para lo que tenemos más hacia adelante. Y eso es lo que uno echa en falta en este caso, ¿no? Las ventanas de oportunidad, así como se abren, se cierran, no están permanentemente abiertas, ¿no? Y probablemente van a pasar 2, 3, 4 días y el tema va a dejar de estar en la agenda y vamos a tener que esperar, lamentablemente, a un nuevo hecho que tengamos que lamentar muerte, ¿no es cierto?, para volver a discutir el tema. Cada vez que ocurren de este tipo de situaciones, estamos enfrentados a ese tema. Cuando se produjo o se aprobó la ley contra la discriminación, ¿no es cierto?, fue el caso de Zamudio, de Daniel Zamudio, el que gatilló, ¿no es cierto?, porque se abrió esa ventana de oportunidades para poder legislar. Eso es lo que nos estamos haciendo hoy día y por eso digo que solo enfocarnos en la solución no va a resolver el problema. Ahí yo complementaría con que al final esta ventana de oportunidad es prácticamente un hecho aleatorio, para no decir suerte porque suena positivo, pero es aleatorio, como que puede pasar algo externo que haga gatillar esta ventana. Pero finalmente, si es que a la preparación le llega la oportunidad, lo esencial de eso es que haya preparación. Y hoy día vemos un montón de cosas que operan de forma aislada, por ejemplo el Registro Nacional de Hinchas. Yo me acuerdo que hace poco, a principios de año, hubo un evento de violencia en la barra Universidad de Chile y sancionaron a todas las personas que estaban en el Registro Nacional de Hinchas y que estaban en ese sector de la galería. ¿Qué incentivo hay para las personas para inscribirse en ese registro? Claro. ¿Y qué sentido tiene de castigar a justos por pecadores si es que hoy día existe una tecnología mínima como tener cámaras en las barras para saber e identificar a los responsables? Registro biométrico. Entonces, hoy día, finalmente por hacer cosas que no conversan entre sí, el problema ha terminado muy agravado. Pero ahí viene otro problema, la gobernanza también dentro del fútbol profesional, ¿no? Y cómo está estructurado el fútbol hoy día, porque tú decías, la tecnología existe, pero eso requiere una inversión que no es menor y los clubes son reticentes a esa inversión también, por ejemplo. Sí, exactamente. Y además, también nosotros vivimos en una pantomima. Por ejemplo, a propósito de un tema que es esencial, si es la fuerza pública puede entrar al recinto o no, Sí. puede entrar al estadio. Pero en el estadio sabemos que se cometen delitos. Es que no es falta un problema administrativo para multas, no, delitos. Y por tanto tenemos que tener personas que puedan enfrentar ese delito. Si nosotros no le damos la atribución a los guardias de seguridad, que es discutible si queremos darle esa atribución a los guardias de seguridad, ¿cómo pretendemos que no existan delitos si es que los carabineros no pueden entrar? Entonces, no estamos haciendo trampa en el solitario, porque por un lado no dejamos entrar a la fuerza pública y por otro no le damos las atribuciones a personas para que enfrenten esos delitos. Entonces, finalmente quedamos a la deriva y el estadio finalmente quería ser un lugar más o menos seguro, termina siendo mucho más peligroso incluso que la calle. Y yo agregaría, a propósito de lo que se comentaba, la opacidad que hay en relación al funcionamiento de los clubes deportivos, las sociedades anónimas. Ahí está la base del problema, porque aquí hay vínculos, ¿no es cierto? Se han escrito libros, se han hecho estudios respecto de la relación entre los clubes deportivos y las barras, ¿no es cierto? Cómo se potencian entre sí. Y uno dice, bueno, el principal responsable son estas instituciones, los clubes deportivos, que no, en su gran mayoría, no hacen nada a este respecto, porque evidentemente lo que les interesa a ellos es que esto se siga manteniendo porque eso les da visibilidad, les da, digamos, de alguna manera apoyo y los dirigentes sostienen todo esto. Entonces, esa opacidad que hay en el fútbol chileno, y en otras partes también, pero estamos hablando de Chile, evidentemente es lo que instala la sospecha de esta relación, ¿no es cierto?, oscura que hay de intereses en este ámbito que hace muy difícil poder avanzar con legislaciones y que no se enfrenta de verdad el problema en sus raíces y no solamente por sus efectos o por sus consecuencias. Oye, y solo un dato, pero Sí. no solamente una opacidad desde los dirigentes, también recordemos, que esto fue público, pero cuando Hernán Levy era presidente de Colo-Colo y quiso ponerle un límite al financiamiento hacia la Garra Blanca, lo amenazaron de muerte a él claro. y a su familia. A su familia Es también. decir, esta presión constante de los dirigentes, entonces uno dice, bueno, ¿es porque quieren o porque finalmente es lo que pueden hacer? Porque hay un grupo de delincuentes que está manejando la barra del Es fútbol. un tema muy, muy complejo, por todas las dimensiones que tiene. Seguro yo creo que va a tener algún rol en la campaña presidencial también, ¿no? El Matei ayer hacía algunas alusiones al tema. Marco Moreno y José Francisco Lagos han estado con nosotros hoy día. Gracias por haber venido, Marco. Gracias, José Francisco. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día. Buen martes. Vamos a la pausa, 10:07 y ya volvemos.